Muy buenos días nuevamente. En estos días he estado escuchando noticias. Ayer cuando iba al trabajo, escuchaba hablar sobre unos niños, unas personas que se habían intoxicado por haber tomado cierto tipo de agua. Y en los días de vacaciones estuve por la Costa Brava. Entonces, ¿qué sucede? Iba con un señor y me dice, no, porque aquí el agua está directamente, necesitamos una determinada cantidad de agua para cada casa durante el día. Y en estos días aquí en Murcia se ha estado hablando sobre una multa a una determinada cantidad de personas porque habían tomado un tipo de agua un agua subterránea. Además, que los embalses están poco, que hay poca agua, y recordaba de lo que antes se había dicho. Una vez dijo el que era en los años 90, el que era el director del Banco Mundial en ese entonces, que si las guerras se habían peleado por petróleo, en los últimos años las guerras se pelearían por agua. Entonces, realmente pensando que el agua está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compuestos de agua. Y si nos vamos al Edén, en la Biblia nos dice que en Génesis que que Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que realmente el agua es necesario para nosotros poder vivir. Sin el agua no podemos vivir. Hasta tal punto que una persona puede durar aproximadamente 2 meses, 40 o 60 días sin comer. Pero sin embargo, una persona no puede vivir más de 4 o 6, como máximo, una semana sin tomar agua. Por lo cual, eso quiere decir que una de las cosas necesarias para la vida, como vuelvo a decir, es el agua. Podemos imaginar directamente nosotros, cada uno de nosotros tenemos un hogar, cada uno de nosotros tenemos una serie de instrumentos que necesitamos para preparar la comida, una serie de utensilios. Si después de comer tenemos todos los platos allí y entonces dice, bueno, mira, hoy el día el agua está fraccionada y entonces nos dan una determinada cantidad de agua para lavar los platos. Uy, qué incómodo sería, porque dice, mira, tiene no más de 1 litro y son 10 platos con los vasos. Pues la cocina no quedaría muy limpia, ¿no? El olor que aparezca en la cocina no será muy bueno. Pues así mismo es nuestro cuerpo. Realmente tenemos una costumbre de que consumimos muy poca agua. Siempre recuerdo una vez que un señor me decía, cuando vivía en la zona de Cataluña, Barcelona, el agua es para la rana. Y es un término muy usado aquí en España. Por lo cual, regularmente el hombre hoy en día usa cualquier líquido más importante que el agua. Y si nosotros no consumimos suficiente agua, nuestro aliento no va a ser bueno. Porque además el olor que transpiramos no será bueno. Y entonces, ¿qué sucede? Que los olores no van a ser agradables. Estar aquí juntos, si hubiese un olorcito no agradable, ya posiblemente nos miraríamos o estaríamos incómodos. ¿Por qué? Porque para la transpiración, para las diferentes necesidades fisiológicas del cuerpo, es a base de agua. Pero ¿qué sucede? Que nosotros hoy en día consumimos más otro tipo de bebida más que el agua. Es hasta el punto, cuando vamos a un restaurante a comer y lo primero que dice el camarero, ¿qué vais a tomar? Pedimos diferentes bebidas y se nos olvida que la bebida fundamental para nosotros debiese ser el agua. Y raro es que pidamos agua.
Recuerdo una vez que fui a un lugar que me habían invitado y en ese lugar yo tenía gran sed porque venía de trabajar. Y entonces le dije, oye, ¿me puede servir un vaso de agua fresca? Y me dice, oh Ricardo, lo siento, tenemos de todo menos agua. O sea que nos olvidamos del agua. Y regularmente los jóvenes suelen consumir más cantidad de bebida gaseosa. Se cree que aproximadamente un joven consume aproximadamente de 3 a 5 latas de bebida gaseosa al día. La Biblia nos da una amonestación y nos dice en 1 Corintios 10:31, si tú comes o si bebe, hacedlo todo para gloria y honra de Dios. O sea que el Señor, nuestro cuerpo, es de Dios y por eso todas las cosas que nosotros ingerimos tienen que ser para nuestro beneficio. Asimismo, como necesitamos el agua, es como si fuésemos el coche que necesita directamente del agua para refrigerar el motor para que el motor no se caliente, como el radiador. El hombre promedio directamente está formado de aproximadamente un 60 a un 70% de agua. Pero los niños, los bebés más pequeños, tienen aproximadamente un 75% en su cuerpo de agua. Pero lo más grande es que nuestro cerebro, el 85% del cerebro, es a base de agua. Y para todas las funciones de nuestro cuerpo es necesaria el agua. ¿Por qué? En la respiración, dice, oye, pero ¿dónde está el agua? Si tú respiras al lado de un espejo de algo de cristal, va a ver como algo como si fuese líquido, ¿no? Empañado. Pues aproximadamente nosotros necesitamos cada día un 250, 300, 350 mililitros de agua para nuestra respiración. Asimismo necesitamos agua para la respiración, necesitamos el agua para el control de la temperatura corporal. Asimismo, como tengo una persona muy sabia que sabe de esto, para los músculos, para los tendones, se necesita una determinada cantidad de líquido, porque cuando estamos deshidratados me parece que será un poco difícil mover las articulaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que necesitamos consumir gran cantidad de agua. Pero además, en la naturaleza ya podemos ver algunas frutas que su componente es agua. ¿Qué quiere decir? Cuando ahora en el verano, bueno, ya estamos en otoño, dijo Juanfran, cuando nos comemos un trozo de sandía fresca, ¡oh, qué bueno! ¡Qué alegre! Y entonces ahí vemos que es totalmente agua. Pero, ¿qué sucede? Las personas consumen más refresco, más bebida azucarada que el agua. Porque justamente, ¿por qué no es conveniente? Bueno, porque esas bebidas contienen sustancias que son aditivas, como la cafeína o el té. Y entonces, aparte de eso, que la cantidad de azúcar que contiene un vaso de refresco tiene aproximadamente unas 8 o 10 cucharadas de azúcar. Por lo cual, esto va a hacer que compita el ácido fosfórico con los huesos y entonces esto no va a producir alteraciones óseas. ¿Qué más? Además, muchos tipos de bebida pueden producir irritación a nivel del estómago. Por lo cual, lo mejor es tratar de consumir gran cantidad de agua. Hay una cosa muy importante y es que el azúcar que consumimos, ese azúcar se almacena en grasa, ¿no? Y entonces esas grasas
te van a producir alteraciones metabólicas a nivel del hígado. Por lo cual, si te toma un vaso de agua fresco, no te va a producir esto. Pero, ¿cuáles cosas nos suceden o cuáles cosas nos pueden perjudicar si no consumimos una determinada cantidad de líquido? ¿Cuáles son los síntomas? Directamente, una de las cosas que las personas suelen más padecer hoy en día es los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza, ¿sí? Entonces, cuando no consumimos gran cantidad de líquido durante el día, nos va a dar dolor de cabeza. Alguna vez que vea a una persona, oye, me duele la cabeza, o esa persona que muchas veces tiene mucha jaqueca, dile que tiene que hidratarse bien. Además, una de las cosas es típico, el estreñimiento. Las personas que consumen poca cantidad de agua van a estar siempre estreñidos. ¿Por qué? Para las necesidades fisiológicas del aparato digestivo necesitamos agua. Y si no tenemos suficiente agua, vamos a tener padecer de muchos dolores de cabeza. Otra cosa es que la fatiga, nos vamos a sentir un poco fatigados, la piel se torna muy reseca. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Pues con lo mismo, tomando una determinada cantidad de agua. Pues ustedes me dirán, pues ¿cuánto vaso de agua tenemos que tomar? Pues justamente se dice que aproximadamente tenemos que tomar por lo menos 8 vasos de agua diariamente. Eso dice 8 vasos de agua, pero para permanecer vivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos tomar más cantidad de 8 vasos de agua. ¿Por qué? Porque las necesidades diarias del cuerpo son aproximadamente unos 1.500 o 1.800 para necesidades diarias. O sea, si tomamos apenas 2 litros, posiblemente nos estaríamos quedando cortos. Por lo cual, lo que debemos es aumentar la cantidad. Y además, no consumir el agua en medio de las comidas. Es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque eso no puede producir alteración a nivel de la digestión. Regularmente podemos ver en estos días, podemos leer de lo que antes decía al inicio, de esos niños, esas personas que habían sido contaminadas por tomar, afectada su salud por tomar agua que no era buena. Le estuve leyendo que aproximadamente suelen morir aproximadamente 1 millón de personas por déficit de agua buena. Oye, es difícil que tantas personas puedan padecer por un agua de calidad. Y si leemos en la Biblia, miramos en la Biblia que Jesús hace una promesa y Jesús dice que el agua que Él brinda es un agua totalmente gratuita. Hay una historia en la Biblia cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Jesús necesitaba agua y Él se le acerca a la mujer samaritana y entonces Él le dice, dame agua. Y entonces la señora lo que le dijo fue el problema sociales de cómo se llamaba judío y los samaritanos. Pero Jesús le dijo, si tú supieses realmente quién te pide, tú le darías agua fresca. Y entonces él le dijo, el que toma de esta agua va a tener sed nuevamente, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amigos, hermanos, yo te aconsejo que tomes suficiente agua durante el día, pero también que beba de esa agua
que Jesús te da. Que esa agua que Jesús te da es el agua que salta para vida eterna. Es el agua que necesitaba la mujer samaritana. Y es el agua que nosotros necesitamos hoy en día, tomar esa agua diaria, fresca. Y es Jesús, el agua que necesitamos. ¿Por qué? Porque así como el agua es suficiente para las diferentes funciones de nuestro cuerpo, asimismo es Jesús, que es necesario para nuestra vida. Y en Apocalipsis dice, el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Y es Jesús quien está representado en el agua de la vida. Jesús, quien es la representación del agua para cada uno de nosotros. Yo espero que cada uno de vosotros puedan acercarnos, así tomar suficiente agua, pero tomar el agua que es Jesús, que cada día podamos satisfacer nuestras necesidades de Él, porque le necesitamos hoy, mañana y siempre, porque sin Él no podemos vivir. Así como sin el agua no podemos vivir, sin Jesús no hay vida. Muchas gracias, Ricardo, por tu valiosa reflexión, muy interesante. A mí me conecta, porque es, como muchas cosas que nos pasan a los cristianos, tenemos cosas tan cotidianas que a veces no valoramos suficientemente. Vamos a hacer una ronda para ver un poco qué os ha suscitado esta reflexión sobre el agua. Mirad, antes de dar paso, uno de los testimonios más recurrentes cuando a la vieja Europa se asoman los inmigrantes que suelen pasar en pateras el Mediterráneo, jugándose la vida. Una cosa que suelen decir ellos cuando la Guardia Civil o la policía los retiene, los lleva a un albergue, mientras piensan y deciden las autoridades qué hacer con ellos, les llama mucho la atención cuando van a los servicios y abren los grifos y sale agua. Dicen que muchos de ellos se les saltan las lágrimas, pues es algo que en muchos países hoy día todavía es un privilegio y es algo que no ocurre. Así que, valoraciones, Esther, ¿qué te evoca lo que ha dicho Ricardo? Bueno, yo vivo, y gracias Ricardo por la reflexión, en una tierra de agua, porque Galicia ha sido reconocida, ¿verdad?, pues como la esponja de España, aunque ahora por el cambio climático, ya lo sabemos, pues llueve menos de lo que llovía habitualmente, pero yo estoy acostumbrada al agua. Y cuando ha empezado hace unos años a faltar agua de forma, pues a veces regular, y hemos tenido de hecho en ciudades como la mía, incluso situación de presequía, nos hemos dado cuenta de qué poco valoras lo valioso, ¿verdad?, hasta que te falta, ¿no? Sí. A mí me encanta el agua, de hecho estoy hablando con vosotros y tengo aquí mi botellita y mi tacita de agua y estoy bebiendo continuamente. Me encanta el agua y me gusta el paisaje en el que se nota que ha llovido y me gusta el verde, me gusta que haya agua. Escuchándote hablar, Ricardo, me vino a la mente un texto precioso, además de, bueno, la valoración que es muy interesante con respecto a la cantidad justa de agua que necesitamos para vivir. Nuestro cuerpo necesita cantidades de agua. Podemos, de hecho, fallecer por falta de agua y también por exceso de agua. Es decir, tenemos que beber una cantidad conveniente de agua para que las funciones de nuestro organismo se desarrollen. Y la naturaleza es igual, a mí me gustan las plantas, requiere también la cantidad justa de agua. Las plantas pueden morir por falta de riego y por exceso de riego también. Hay que tener, pues eso, cuidado con la cantidad de agua también. Sin embargo, el agua espiritual de la que tú nos hablas es un agua que siempre va a llegar en abundancia y que además nunca va a estar de más. Y me has llevado a un texto bíblico con el que concluyo mi primer comentario, que está en Juan 7, los versículos 37-38. Está hablando Jesús y él dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Lo cual es una reflexión lindísima, porque Él es la fuente del agua viva, pero Él dice que si yo bebo de esa agua, también yo puedo convertirme en una fuente de agua viva. Lo cual es una idea preciosa con respecto al agua que también podemos compartir con los demás. Orángel, quiero escucharte. Bueno, tú sabes que cuando hablas de agua,
inmediatamente el que está en el ramo de la salud piensa y conoce de la iglesia adventista, recuerda a nuestra amiga Elena G. de White cuando nos habla. Yo digo nuestra amiga, en mi casa decimos que Elena G. de White es nuestra amiga. Porque una persona que te da consejos y consejos para bien, tiene que ser tu amigo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, nuestra amiga Elena G. de White nos habla mucho del agua y engloba el agua como uno de los remedios que Dios nos dio para darnos salud. Nosotros estamos diseñados desde un inicio para que ciertos elementos nos proporcionen continuidad a nuestro cuerpo. Y el agua es uno de ellos. Hay una cita bíblica en Jeremías en el capítulo 18 que nos habla de una analogía del alfarero. Y ahí te das cuenta, no precisamente allí, sino que cuando determinas qué hace un alfarero y qué usa el alfarero usa barro. Pero el barro tiene que tener ciertas características. Un porcentaje muy preciso de agua. Porque si sobrepasa el nivel de agua, el barro no sirve para hacer algo. Y si no tiene suficiente agua, tampoco sirve para hacer ese algo. O sea, estamos en un equilibrio perfecto de cantidad de agua para que podamos ser una pieza hermosa. Entonces, tú también dijiste, y es totalmente cierto, nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es también parte o elemento de adoración a Dios. El cuidar nuestro cuerpo es decirle a Dios que estamos agradecidos por esa bendición. Y tomar agua es justamente lo que proporciona ese equilibrio de que nuestro cuerpo funcione correctamente. Entonces, a veces hacemos cosas que pues, parecieran, como son cotidianas, no tienen valor. Y tan solo el hecho de beber agua puede ser una herramienta de adoración. El que tú cuides tu cuerpo consciente de que tomas agua por cuidarte puede ser un elemento de adoración, de una obra fabulosa que hizo Dios como alfarero. José, que yo que sé, salimos del ramo sanitario puramente, que tenemos aquí a dos facultativos. Yo casi voy a pasar palabra porque yo confieso que paso el día con 1 o 2 vasos de agua. No me gusta beber, no me gusta el agua. Yo soy de los que digo que el agua es bueno, para las ranas. Ricardo, mira quién te lo dijo. Y con esto no quito valor a lo que vosotros estáis diciendo. Sé de las... pero no me entra. No hay manera. Para mí es que... Bueno, hay pacientes que nos dicen, cuando le dices, tienes que beber agua. Y el agua, a veces nos encasillamos en un estándar de decir, bueno, 2 litros de agua, como dice él, a veces no es suficiente, porque depende de las demandas reales. Entonces tú le dices a un paciente, tiene que beber agua, y lo primero que te dice es, el agua me da náuseas. El agua me da náuseas. Que no, lo que tú estás diciendo, que hay situaciones donde es difícil tomar agua. A la persona se le hace difícil porque no ha logrado tener ese hábito. Pues seguramente. Pero bueno, ya saliendo de esta confesión, teníais que haberme puesto un rótulo aquí en los ojos para pixelar mi cara. Porque tendré que ir a la asociación de no bebedores anónimos. Porque realmente reconozco que lo que decís son palabras muy sabias, pero me vais a permitir que lleve esta reflexión también al ámbito con el que acababa Ricardo, que es el ámbito espiritual. Y yo también me gustaría citar un texto bíblico que está en Salmos capítulo 1, versículo 3, que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Y tenemos esa promesa del Señor, tenemos esa promesa que si caminamos con Él, seremos como ese árbol frondoso, ese árbol que da testimonio, ese árbol que se ve desde lejos, ese árbol que tiene las ramas cargadas no solamente de hoja, sino también de fruto. Por lo tanto, estoy de acuerdo con vosotros que hay que beber sin medida de ese agua que nos da el Señor, para que nosotros también seamos fuentes de agua viva para los demás. ¿Alguna apreciación última que queráis no dejar escapar?
Yo, escuchándoos, mirad que yo creo haber leído en alguna parte que la Biblia también puede ser narrada como una historia del agua, porque empieza hablando de las aguas en el Génesis y termina en el Apocalipsis en torno a un río. En un río que sale, ¿no? del gran trono, con lo cual, imaginaos, ¿no? Y hay historias relacionadas con el agua en torno a la Biblia, pero es que cuando hablamos de nuestra vida personal muchas veces hacemos referencia al desierto, ¿no? Y estoy atravesando un desierto, voy ¿no? por este camino pedregoso, ¿no? Oye, esa y hablamos travesía, de lluvias de gracia, las ¿verdad? lluvias de gracia Las también. lluvias de gracia, ¿no? Pero entonces, en medio del desierto, ¿qué es lo que más se valora cuando alguien atraviesa el agua? Porque estamos buscando ese oasis, ¿no? Sí. Juanfran, mira cómo hemos retorcido el lenguaje, cómo hemos retorcido la manera de pensar, que ahora cuando una persona se considera que es lo más de lo más, dice, tú te crees que eres la última Coca-Cola del desierto. En vez de decir el último, en vez de decir el último oasis o el último riachuelo, dice, la última Coca-Cola del desierto. Pero eso es que es puro marketing, ¿no? Hay que saber elegir los eslogans. Bueno, si hacemos, fijaos lo que daría para de sí este tema y me encanta, pues, todos los recovecos que se pueden extraer de esto. Pero tenemos que seguir avanzando, así que le vamos a pedir a Juan Luis que nos ponga un receso, tomamos un par de vasos de agua. Bueno, José Antonio, ¿sí? ¿Un poquito de agua? Un poquito de agua. ¿Sí? Un poquito de agua, ahora, José Antonio. Y volvemos en un par de minutos y nos vamos a nuestra escuela de Biblia.